Hola, soy Serete y Buletín. A lo largo de Bleach hemos visto a Aizen evolucionar varias veces junto al poder del Hōjōku, tomando distintas apariencias en base a la alteración de las propiedades que Aizen posee como alma, que son posibles gracias al Hōjōku. Sin embargo, hay una forma que no hemos visto en el anime o el manga y que tiene un diseño muy llamativo y que se basa en un concepto muy interesante. Por supuesto, estoy hablando de la forma especial de Aizen que el juego de móvil Bleach Brave Souls nos ofreció para el 6º aniversario del juego. En este vídeo trataré de analizar su diseño, explicar en qué consiste y también trataré de explicar cuál debería de ser su poder en comparación con las formas vistas en el manga y el anime, y por último, ver si esta forma sería capaz de sustituir al rey espiritual y cumplir el autoimpuesto deseo de Aizen de gobernar en los cielos y cambiar el status quo del mundo. Con esto dicho, vamos con el vídeo. Muy bien, veamos primero en qué se basa este diseño de Aizen. Según la descripción que tenemos en el juego, esta forma nace de la fusión del poder del Hōjōku y el poder de su Zanpakuto, Kyokazu Igetsu. Concepto que, por supuesto, podemos ver reflejado en su diseño. Podemos observar cómo el poder de Kyokazu Igetsu, que se representa con el color lila, pues su poder está basado en la esencia de Aizen como alma, se manifiesta desde dentro de Aizen. Y por supuesto, este es catalizado desde el Hōjōku, que no solo permite la fusión de Aizen y su Zanpakuto, sino que además modifica a Aizen como alma para integrar y permitirle usar los aumentados poderes de Kyokazu Igetsu. Idea representada visualmente con el hecho de que sus brazos no solo poseen los ojos que representan la manifestación física del Hōjōku, sino que se impregnan del nuevo poder de Kyokazu Igetsu, permitiendo a Aizen catalizar su poder espiritual y las habilidades de Kyokazu Igetsu solo a través de sus manos, como vemos en su set de movimientos, representando así de forma muy clara el concepto en el que se basa este diseño, una evolución nacida a partir de los poderes del Hōjōku y los poderes de la Zanpakuto de Aizen, Kyokazu Igetsu. También contamos con otras decisiones de diseño como la nueva apariencia del Hōjōku, que presenta 4 puntas que tratan de dar una apariencia de flor al Hōjōku en referencia al nombre de Kyokazu Igetsu, flor espejo, luna de agua, que es un dicho chino que viene a decir flor reflejada en el espejo, luna reflejada en la superficie del agua. Dicho que trata de representar la habilidad de hipnosis total de Kyokazu Igetsu, pues viene a decir que uno puede ver algo a través de un espejo o el reflejo del agua, pero nunca podremos alcanzarla, simbolizando así, con un Hōjōku en forma de flor, la fusión de los poderes de Kyokazu Igetsu, es decir, su habilidad de hipnosis total con el Hōjōku. Otro detalle que también representa esta metáfora son las alas de Aizen, que literalmente son espejos que reflejan lo que no podemos alcanzar, es decir, no podremos ver más allá de la hipnosis total de Aizen. Luego tenemos algunos cameos visuales que tratan de explicar algo o son referencias a otros conceptos. Por ejemplo, al igual que en las formas que vemos en el anime y el manga, vemos la manifestación física del Hōjōku, pues sus ojos se manifiestan en la parte de atrás de sus alas junto al tercer ojo de su frente. También vemos el uso del color negro en los ojos de Aizen y en su apariencia, color que representa los poderes de una naturaleza mixta, y por lo tanto simboliza la influencia de los poderes de los fragmentos del Reiyou que posee el Hōjōku sobre Aizen, que son los que permiten modificarlo como alma. Pues el poder del Reiyou tiene la capacidad de manipular y transformar las almas a su antojo. Y no solo eso, sino que también se hace referencia al propio Reiyou al decidir separar los brazos de Aizen de su cuerpo, dándole una apariencia similar al desmembrado cuerpo del Reiyou y representando la idea de que Aizen cada vez está más cerca de obtener un poder de una naturaleza similar al Reiyou. Y por último, me gusta que también hayan aprovechado los colores de su diseño para dotar a Aizen de una apariencia que hace referencia al traje que Aizen lleva durante el arco final. Ahora, si esta forma realmente apareciera en los hechos canónicos de Bleach, ¿cómo es que Aizen podría obtenerla? Pues en mi opinión, creo que esta evolución sería la evolución natural que Aizen hubiera obtenido si el Hōjōku no le hubiera obligado a evolucionar bruscamente hacia su máximo potencial como alma híbrida de Hollow y Shinigami. Pues en el tráiler promocional, podemos ver cómo el Hōjōku evoluciona a Aizen a esta nueva forma desde su forma de híbrido perfecto entre Shinigami y Hollow. Es decir, el Hōjōku, en vez de forzar a Aizen a Hollowificarse por completo para aumentar lo máximo posible su Reiryoku, pues como Hitsugaya comenta, el potencial de un Hollow siempre será mayor que el de un Shinigami, el Hōjōku habría amplificado y después fusionado el poder de Kyokazu Igetsu con Aizen, y a su vez, el Hōjōku también se habría fusionado con Aizen y Kyokazu Igetsu con más firmeza.
como podemos observar en el propio diseño de esta nueva forma de Aizen, donde, como hemos visto antes, visualmente se deja muy clara la idea de que Aizen está completamente fusionado con su Zanpakuto, la cual ha potenciado sus habilidades a través del poder del Hoyoku, dando como resultado que Aizen cada vez se acerca más a la existencia del Reiyou. Ahora, ¿Aizen podría sustituir al Reiyou en esta forma? Pues probablemente no. Para sustituir al Reiyou se requiere de ser un alma con la misma naturaleza que el Reiyou, es decir, un ser formado a partir de la suma de todos los tipos de alma, como se teorizó en la primera parte de mi guía completa sobre el Hoyoku, para así, de esta manera, acceder a poseer unos poderes que, dada su naturaleza mixta de todos los tipos de poder existentes, permita obtener la habilidad de controlar y modificar las propiedades y la forma de las almas, la misma habilidad que posee el Reiyou. Algunos ejemplos de almas que poseen este requisito de tener una naturaleza similar al Reiyou, según Can't Fear Your Own World, serían Ichigo, Ginjo o Hikone. Sin embargo, volviendo al caso de Aizen, tanto en la historia como en esta forma exclusiva de Bleach Brave Souls, Aizen se fusiona con su Zanpakuto y ambos se transforman como almas para obtener las propiedades que se necesitan para trascender por encima de Hollow y Shinigami gracias al Hoyoku, porque los fragmentos del Reiyou que posee el Hoyoku pueden modificar la forma y las propiedades de las almas. Así, Aizen consigue convertirse en un ser híbrido perfecto entre Shinigami y Hollow. El problema es que el Hoyoku, aunque esté fusionado con Aizen, solo otorga poder en base al potencial de un individuo como alma. Por ende, el potencial límite de poder que Aizen puede alcanzar está limitado por el límite al que puede llegar un híbrido de Shinigami y Hollow. Por lo que por mucho que evolucione, el Hoyoku nunca lo hará evolucionar hacia un ser con todos los tipos de propiedades de alma que se necesitan para conseguir el poder para modificar la forma y las propiedades de las almas. Porque por mucho que el Hoyoku y Aizen estén fusionados, el Hoyoku sigue siendo un alma que solo modifica las propiedades del alma con las que se ha fusionado o ha otorgado parte de su poder en base a su potencial. Y sin este poder de modificar la forma y propiedades de las almas, Aizen no podría mantener la forma actual del universo que creó el Reiyou, y este volvería a su estado original, el mundo primordial. Para que Aizen fuera capaz de ganar esta habilidad, tendría que de alguna forma diluir por completo el Hoyoku consigo mismo, adquiriendo así el poder de los fragmentos del Reiyou que posee el Hoyoku y en consecuencia obtener el potencial como alma necesario para ganar una habilidad cercana a la del Reiyou. Quizás, gracias a un poder externo capaz de también modificar las propiedades y forma de todas las almas, como el de Aura, Aizen podría diluirse en una misma alma con el Hoyoku. De esta manera, al igual que Aura crea a Hikone para tener la misma esencia como individuo que el Reiyou, Aizen también la podría obtener, habilitando así a Aizen para obtener poderes similares a los del Reiyou y sustituirlo. Sin embargo, lo que obtenemos en el diseño de Bleach Brave Souls es que esta nueva forma de Aizen se genera a partir de la fusión de los poderes del Hoyoku con los de Kyokazu Igetsu. Es decir, lo que tenemos es una forma que estaría a la par de poder o quizá ligeramente por debajo de la forma final de Aizen, en cuanto a fuerza bruta por supuesto, porque el potencial de un Hollow es mayor al de un Shinigami. Y esta forma final representa esto mismo, la forzada evolución provocada por el Hoyoku para evolucionar a Aizen hacia su máximo potencial como híbrido de Hollow y Shinigami, resultando en un ser más cercano a los Hollows. Pero en cuanto a habilidades, esta forma de Bleach Brave Souls definitivamente es mucho más versátil y útil, pues Aizen puede acceder a las habilidades de hipnosis de Kyokazu Igetsu que han sido potenciadas gracias al poder del Hoyoku. De ahí que el diseño de Aizen presente mucho más color negro que la forma final de Aizen, a pesar de que en cuanto a fuerza bruta pueda ser ligeramente inferior a la forma final de Aizen, pues el color negro representa los poderes de los fragmentos del Reiyou que posee el Hoyoku que están actuando en Aizen para modificarlo como alma. Y en este caso, no solo se manifiesta la cara de Aizen para formar su máscara y en su Zanpakuto para hollowificarlos a ambos aún más con el objetivo de aumentar forzosamente el poder de Aizen, sino que esta vez, estos poderes de los fragmentos del Reiyou del Hoyoku están actuando desde la misma esencia de Aizen, su corazón como alma, pues los poderes de Kyokazu Igetsu surgen a través de impregnarse de la esencia de Aizen. Por eso vemos que el color negro no solo está presente en sus ojos, sino que está presente por todo el cuerpo de Aizen, y no se limita a únicamente hollowificar a Aizen aún más para aumentar su poder de forma forzada, como vemos en el anime y el manga. En conclusión, esta nueva forma no canónica de Aizen presenta un concepto muy interesante, y lo ejecuta de forma brillante al tener en cuenta todo el lore y respetando y siguiendo la lógica presentada en el manga y el anime sobre los poderes del Hoyoku y cómo este hace evolucionar a Aizen, además de incluir cameos en su diseño que ayudan a expresar la intención y el motivo de este último y a su vez los propios objetivos de Aizen.
Pues hasta aquí este análisis sobre esta nueva forma de Aizen exclusiva de Bleach Brave Souls. Si os gustaría que analizara otras formas exclusivas de este juego, como las nuevas formas de los espada junto al Hoyoku, o las nuevas formas de los Shinigami al fusionarse con su Zanpakuto por completo, dejádmelo en los comentarios. Por mi parte, seguiré preparando vídeos sobre el lore de Bleach y el análisis de animación de la batalla entre Ichigo y Grimmjow, aunque como algunos ya sabréis, es muy probable que salga un nuevo tráiler del arco final de Bleach en la Anime Expo, donde veremos un stage dedicado únicamente al anime de Bleach, y tendrá lugar el día 3 de julio en la madrugada, en el horario de España, claro. Por lo que si sale un nuevo tráiler, estaré reaccionando a todo el evento, al tráiler y por supuesto, me pondré manos a la obra para daros un análisis de este tráiler igual de completo que el que tenéis en el canal sobre el tráiler que vimos en diciembre del año pasado. Por último, gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado este contenido, dale a like y suscríbete, y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes ir a mi Twitter, a mi Instagram, o echar un ojo a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de mis vídeos, y nos vemos pronto. ¡Chao!